Bienvenidos al módulo 9 de la clase de expresión oral. Uno de los mayores poderes de la comunicación es su capacidad de influir y provocar cambios en la gente para que ésta aprenda de estos cambios en diversos ámbitos. El padre de familia que asiste a una conferencia sobre relaciones interpersonales y siente que ésta ha representado un cambio para la comunicación con sus hijos. El supervisor que sabe dirigir a su grupo de obreros y con su influencia logra que mejoren su calidad de vida y la productividad de su empresa. El maestro que con su cátedra diaria va haciendo que sus alumnos se interesen en el tema hasta que disfruten su aprendizaje. El médico que con sus consejos va logrando que el paciente incremente sus deseos de recuperarse. El tema que trataremos en este módulo es la persuasión. La influencia de la comunicación está presente en todas nuestras actividades cotidianas, pero destaca la trascendencia que han logrado los grandes líderes con sus ideas, decisión y convencimiento, que cambiaron las formas de pensar y de actuar de muchos hombres y mujeres, favoreciendo así el proceso social, político y económico de las naciones y la vida de la humanidad. Ese poder de la comunicación para influir en la vida de las personas y las sociedades es lo que llamamos persuasión. Como seres sociales, necesitamos saber manejar la persuasión para reforzar el aprecio de quienes consideramos significativos en nuestra vida. Las palabras que usamos para describir nuestras relaciones lograrían fortalecer o devastar egos. Recordemos la frase: las palabras pueden herir más que las armas. Mediante la persuasión, tejemos la trama de significación que define nuestro propio yo mediante la identificación con el otro. Aprendemos a quiénes hemos de confrontar y a qué posiciones es posible aspirar. Aprendemos a quiénes admirar y al hacerlo les damos el poder de hacernos sentir importantes o insignificantes. De esta manera, la comunicación persuasiva es algo más que la transmisión de ideas de una persona a otra. Es el medio a través del cual aprendemos nuestra realidad, quiénes somos y quiénes llegaríamos a ser. Dados el poder y la influencia que tienen los otros sobre la definición de uno mismo, es fácil comprender por qué la gente trata de establecer alguna confianza en su capacidad para comunicarse usando la persuasión. Pero ¿cómo se define la persuasión? La persuasión, persuadir, viene de suadere, suadvis, y estos vocablos del remoto suados, que significa atraer el alma de quien escucha. Para Hugo Blair, persuadir es aplicar una fuerza de atracción por medios psicológicos, pues se convence a la razón y se persuade moviendo la voluntad, consiguiendo una adhesión entusiasma y afectiva de la propia opinión. Según Lerviner, los estudios sobre persuasión provienen principalmente de 4 disciplinas: la retórica tradicional, las teorías de la comunicación, la psicología y la psicología social. La retórica tradicional ha contribuido con información sobre la elaboración, organización y presentación del mensaje y el énfasis en el hablante. Considera factores de influencia la credibilidad y el estilo del emisor, así como su lenguaje y la organización que dé a sus ideas. Las teorías de la comunicación han contribuido con la información sobre el proceso de comunicación humana y sus elementos, apuntando a las causas de la comunicación inefectiva, ruido y algunas formas de superarlas, así como al uso de metodologías y procedimientos científicos para la investigación de la comunicación en diferentes contextos. La psicología y la psicología social han contribuido al estudio persuasivo, específicamente con información respecto de la motivación del hombre y de los grupos como sociedades. Otras disciplinas provenientes de la psicología y la psicología social también han aportado aplicaciones específicas, como la psicología industrial, la pedagogía y la psicoterapia. La persuasión se considera la forma de comunicación más importante para el desarrollo de la vida democrática de toda sociedad civilizada, porque provee a las personas que la conforman del medio más adecuado, el lenguaje, para expresar opiniones y juicios de valor sobre las diversas situaciones que componen la vida diaria.
Saber formular estrategias persuasivas implica recordar los elementos básicos que intervienen en el proceso de comunicación. En este caso, persuasiva. Todo comunicador con el propósito de persuadir intenta producir una influencia o un cambio en otras personas. Aun si fracasa en ello, sigue involucrado en el proceso de persuasión debido a su intención. Por ello, Cicerón afirmó que el orador conservará su título aunque fracasare si empleó los mejores procedimientos, pues no siempre puede vencer la dureza del corazón humano. La persuasión puede darse gracias a la credibilidad de la persona, que es percibida por otros como alguien de confianza, honesto, creíble, veraz. En este caso, el propio comunicador es el medio para persuadir. Aristóteles pide moral en el orador y juzgando ilícito usar la palabra para fines inmorales. Dice que la persuasión servidora de lo bueno y lo justo debe perfeccionar al hombre, no pervertirlo. La persuasión también puede producirse con el mensaje, ya que sus elementos están destinados a influir en la conducta del receptor o el público. La intención del comunicador de persuadir o los elementos persuasivos que pueden incluirse en su mensaje no garantizan por sí solos que la influencia tenga lugar. Al igual que ocurre con las otras formas de comunicación, el éxito de esta debe ser planeado, calculando lo que ocurrirá en el receptor. El comunicador emplea símbolos e ideas que son familiares al oyente, variedad en su comunicación no verbal, razonamientos y argumentos con pruebas, a la vez que aclara las ideas y justifica los hechos con evidencias nuevas, con la finalidad de incrementar las probabilidades de lograr su objetivo persuasivo. El receptor o público. El comunicador se limita a proporcionar estímulos suficientes que animen al receptor a efectuar el cambio por sí mismo, en su interior. Por ello, el persuasor finalmente viene siendo el mismo receptor y su motivación interna, cuando una vez que ha escuchado racional y emocionalmente los elementos del mensaje, evalúa y emite juicios conforme a sus valores para decidir con libertad si aceptará la proposición indicada por el persuasor. La retroalimentación. La respuesta que da el receptor o público puede ser positiva o negativa, dependiendo del efecto que tuvieron el mensaje y persuasor como elementos persuasivos. Si la persuasión se dio, significa que el persuasor cumplió total o parcialmente su objetivo. Si no se dio, entonces el persuasor tendrá que diseñar otra estrategia persuasiva que logre una mayor identificación e influencia en el receptor o público. Planeación de la estrategia persuasiva. Para planear una estrategia de comunicación persuasiva, el comunicador debe ejecutar 3 procesos importantes que constituyen una secuencia lógica para llegar a la realización o presentación de un discurso persuasivo. Propósitos de la persuasión. La persuasión en una sociedad democrática se usa para influir sobre actitudes, creencias, opiniones, percepciones o conductas de las personas o los grupos. El comunicador que intenta influir en un público mediante la persuasión como propósito general reflejará una de las 3 funciones esenciales de la persuasión. Se refiere a que, con el propósito de motivar, el comunicador conmoverá al público, estimulando los hilos de sus emociones y de su voluntad para que se persuada en cierta forma y realice la acción recomendada con el propósito de convencer, ya sea para formar, cambiar o reforzar actitudes. El comunicador llamará al intelecto y a la psicología por medio de argumentos racionales y efectivos para lograr que el público piense de cierta manera. Con el propósito de refutar, el comunicador tratará de convencer al público por medio de argumentos lógicos y emocionales para que niegue, desapruebe o rechace alguna proposición de cambio. Conviene precisar que la persuasión, en un sentido general, dirige a la voluntad para obligarla a una acción externa. He aquí la diferencia clara entre el propósito general de convencer y el propósito de motivar, ya que el conocimiento tratará de obligar al entendimiento a reconocer y a aceptar una verdad una vez que la verdad es comprendida o entendida. Al sentir interno es el que verdaderamente motiva o conmueve al receptor para actuar por elección propia. Ligados a los propósitos básicos, existen 3 medios para persuadir. El logos, o sea, el razonamiento sólido con evidencia segura o pruebas. El fatos,
Las emociones, la psicología y las actitudes del oyente y el ethos, que es la buena voluntad, el juicio y el carácter ético del comunicador. En suma, la comunicación oral utiliza como medios para persuadir los argumentos racionales y emocionales que en conjunto mueven la conciencia y el entendimiento de las personas hacia la voluntad de acción. Análisis de actitudes del público. Siendo el propósito de un discurso persuasivo influir utilizando la convicción y la motivación, hacer un análisis de actitudes antes del momento de la comunicación es recomendable para precisar cuál de los propósitos es el más adecuado para el público, dependiendo de sus actitudes. Para analizar las actitudes de las personas, se debe aprender a reconocerlas, examinar sus atributos o propiedades, dimensiones y funciones y saber distinguirlas a partir de conceptos muy relacionados, tales como las opiniones, creencias y valores. La definición clásica de Handbuch de Murchison, escrita desde 1935 pero vigente hasta nuestros días y considerada una de las más completas desde el punto de vista de la psicología por Gordon Allport, dice: una actitud es un estado mental y neuronal de disposición organizado a través de la experiencia que ejerce una influencia dinámica o directa sobre la respuesta del individuo hacia todos los objetos y situaciones con los cuales se relaciona. Características de las actitudes. Según Lervinger, relacionan a las personas con los objetos, las situaciones, los eventos, etc. y se forman a través del contacto con la persona, con su ambiente o entorno. No son permanentes, son un estado de disponibilidad más o menos durable. Tienen tres propiedades: dirección, posición o intensidad. Esquemas para el análisis de las actitudes del público. Dirección. Es una dimensión que representa la capacidad que tienen todas las personas de generar actitudes y evaluar a favor o en contra algún objeto o evento. Posición. Es la característica que representa el lugar en donde ubicamos la actitud o bien la fuerza de la convicción de una persona sobre algún objeto o evento, ya sea a favor o en contra. Es la fuerza del sentimiento, la convicción o el compromiso de una persona a favor o en contra de algún objeto o evento que ocupa una posición de acuerdo con una escala de medición establecida. Si integramos los tres esquemas de las dimensiones de las actitudes con los propósitos persuasivos del comunicador y el esfuerzo que tiene que hacer para persuadir con su palabra, el esquema general quedaría de la siguiente manera. Esquema general de las actitudes del público, los propósitos del discurso y la estrategia persuasiva. La estrategia persuasiva del comunicador consistirá en mover gradualmente las actitudes del público de una posición a otra, en dirección siempre hacia el propósito deseado de persuasión, porque la influencia o el cambio no se producen con un solo mensaje ni con un solo esfuerzo de comunicación. La persuasión funciona lentamente a largo plazo a medida que el público vaya convenciéndose de las propuestas o afirmaciones del persuasor. La ética en la persuasión. Como medio, la oratoria sirve a la verdad y también a la moral, haciéndolas más persuasivas y propagándolas, pero la oratoria es neutra al valor. Según Fernández, solo el hombre pertenece al mundo de los valores, al mundo de los fines. Solo él es moral o inmoral, veraz o falso, justo o injusto, bueno o malo. Larroyo dice que toda comunicación o discurso deben tener bases morales, ya que la moralidad nace de los valores de los pueblos y de su cultura, y la ética como un sistema atiende a las demandas de estos valores. No hay ninguna guía ética exacta que sea aplicable a todas las situaciones persuasivas. Sin embargo, existen principios éticos que tanto el comunicador como el público pueden aplicar cuando se trate de evaluar la ética de la comunicación persuasiva. De estos veremos tres principales. El principio social positivo. Este principio dice que toda persuasión es ética cuando tiene una utilidad social positiva. Este criterio destaca que la comunicación puede orientarse a un efecto positivo o negativo para los individuos, grupos o países.
El uso de la persuasión debe ser benéfico en la medida que sea útil y satisfaga las necesidades o expectativas del mayor número de personas que conforman un sistema o una cultura, generando acciones positivas para este grupo específico. Principio humano. Toda persuasión es ética cuando contribuye a reconocer las reglas o los estándares universales del comportamiento humano. Este criterio nos ayuda a identificar si el propósito persuasivo cumple las metas del ser humano en un sentido moral, intelectual o espiritual, la libertad de generar expresión, conocimiento, comprensión. Es un principio que se enfoca a identificar la naturaleza humana a través del progreso o la inhibición de sus ideales. Principio interpersonal. El principio interpersonal dice que toda persuasión es ética cuando contribuye al desarrollo de actitudes positivas entre los individuos de una cultura. Este criterio nos ayuda a distinguir las actitudes y los comportamientos que la gente desarrolla en una situación o cultura determinadas. Identificamos diferencias en la forma de pensar y actuar de unos frente a otros, sobre todo hablando de relaciones interculturales. De acuerdo con la interacción que establece el persuasor con su público, hay criterios de persuasión ética, como el de Weber, que señala que el persuasor no debe anteponer sus principios, intereses o bienestar al receptor. No es ético satisfacer nuestras necesidades a expensas de los demás. También dice que el persuasor debe valorar a la persona con quien está influyendo. Se deben respetar las decisiones de los demás. En un mundo de interacciones continuas, tenemos que ser respetuosos de las diferencias. Otro criterio señala que el fin no siempre justifica los medios. Es claramente inmoral mentir a los demás con intenciones de convencerlos para que hagan o piensen algo. Y el último criterio señala que la información debe ser accesible al público. Ello implica que el comunicador esté informado, poseyendo la suficiente información sobre la idea o el tema para responder de manera inteligente a las preguntas de otras personas. Los discursos persuasivos. Una vez que se han revisado estos tres aspectos importantes para la planeación de un discurso persuasivo, 1. Propósitos persuasivos. El análisis de las actitudes del público y la ética en la persuasión. El comunicador puede comenzar su etapa de organización, eligiendo el tipo de discurso necesario para cumplir con el propósito establecido, de acuerdo con la posición de actitud en que se encuentra el público. En tal caso, tenemos los discursos de motivación, de convicción y de refutación. El discurso de motivación es adecuado para un público con actitudes muy favorables o positivas hacia el tema o el orador, por lo cual se supone que hará una acción que se recomienda. El comunicador formula su propósito de persuadir para motivar a la acción. Esta acción puede estar dirigida al interior del individuo, hacia su sentimiento o bien hacia su exterior, hacia sus actos. El discurso de convicción. Es un discurso adecuado para el público que tiene actitudes negativas, muy poco favorables hacia el tema o el comunicador, o bien desconoce el tema. El propósito del orador será entonces persuadir para convencer, para formar, cambiar o reforzar las actitudes del público. Si las actitudes son muy negativas u hostiles, cuando se presenta este tipo de discurso, puede suceder que el público rechace el tema o al comunicador. Entonces, la persuasión se usará para cambiar dichas actitudes en un contexto de controversia o discusión, de donde nace la refutación. El discurso de refutación. Este tipo de discurso se presenta cuando un comunicador cuestiona, critica o rechaza los argumentos del orador que propone un cambio, porque este cambio no presenta suficientes ventajas o beneficios como para dejar lo que ya se tiene. Aquí el propósito del orador será persuadir para refutar. El discurso de motivación se usa cuando el comunicador quiere que su público actúe en forma determinada, sabiendo previamente que éste se encuentra con una actitud favorable hacia la acción que recomienda, porque sabe
que vendrá a satisfacer la necesidad imperante, motivo que ha causado un estado de desequilibrio o tensión en el individuo o en la sociedad. Por lo tanto, está dispuesto a realizar la acción por considerarla deseable, positiva o buena para preservar ciertos valores de su grupo o sociedad, para así volver al equilibrio. Por ejemplo, no desperdiciar el agua potable atiende a una necesidad perteneciente a las relaciones con el ambiente, la cual puede ser un motivo para que muchas personas atentas a este problema quieran cuidar el líquido. Así que tendrán una actitud favorable hacia la persona que les hable o les indique qué deben hacer para evitar desperdiciarlo. Otro ejemplo, ser honesto es una virtud y una necesidad perteneciente a las relaciones del yo personal. Dadas las condiciones de muchas organizaciones humanas, querer o pretender serlo es un motivo que puede satisfacer esa necesidad y cualquier comunicador que recomienda realizar esa acción mediante un discurso tendrá respuesta favorable en quienes posean una actitud positiva hacia dicha recomendación. Generalmente, nadie llega a refutar que esa acción sea deseable. Con estos dos ejemplos vemos el enfoque que puede tener el discurso de motivación de acuerdo con la acción que se recomienda. Saad dice que puede ser hacia una acción externa o hacia una acción interna. Hacia la acción interna, mover el espíritu del individuo hacia un sentimiento. Por ejemplo, ser bondadosos, tener fe en nosotros mismos, dar amor a los demás, saber perdonar, ser prudentes, ser un buen hijo, un buen padre, no tener prejuicios, conocerse a sí mismo, etc. Hacia una acción externa se refiere a mover el comportamiento del individuo hacia conductas favorables o deseables para la sociedad. Por ejemplo, barrer las calles, registrarse en el padrón electoral e ir a votar, estudiar y capacitarse para hacer investigaciones, manejar con precaución, viajar, aprender de otras culturas, etc. Esta secuencia se define también según la secuencia de ideas, ya que se deriva del análisis del proceso de pensamiento del comunicador. Se trata de captar la atención, demostrar la necesidad, describir el problema, satisfacer la necesidad, presentar las soluciones y visualizar los resultados, solicitar la acción o aprobación. Hemos finalizado con la clase. Espero haya sido de su agrado.